Y hoy le damos la bienvenida al doctor Edgardo Buscaglia. Usted lo conoce no solamente por este espacio, es un experto que ha tenido, que está pues permanentemente escudriñando, investigando, colaborando inclusive en el tema de la corrupción y del crimen organizado, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Y hoy hemos invitado al doctor Edgardo Buscaglia. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a Los Periodistas. Qué gusto verlos a ambos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Pues lo hemos invitado porque en medio de lo que está aconteciendo del juicio que ha iniciado desde antier con el caso de Emilio Lozoya, sus dos comparecencias ante jueces, y bueno, lo que hoy también se da a conocer que en Estados Unidos no solamente se ha procedido contra Genaro García Luna, sino contra Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, dos de los colaboradores del exsecretario de Seguridad Pública de Calderón. Usted advierte que al ciudadano Enrique Peña Nieto, expresidente de México, anda allá en España custodiado por policías. ¿Lo custodian policías a Enrique Peña Nieto, doctor? Los escoltas que a pedido del gobierno mexicano, tengo entendido, le han puesto. Y eso es algo, no es ilegal, es legal, pero es un símbolo de cómo existe un gobiernos, que es interesante. No hay nada ilegal en que un expresidente tenga custodias, que tenga escoltas, en la medida que un expresidente, escoltas, en la medida que un expresidente ha sido el jefe ejecutivo de un gobierno que ha generado miles de millones de dólares de costos para México en corrupción, en delincuencia organizada. Ese presidente debería estar declarando en México ante diferentes demandas penales por diferentes tipos de delitos, y lo tienes en Europa viviendo como un príncipe escoltado. Entonces, no hay nada ilegal en los escoltas. Me llama la atención que el gobierno mexicano actual le solicite protección a Peña Nieto allá en Madrid. Pero más allá de eso, creo que lo que más me interesaría es ver qué va a suceder con las declaraciones que el mismo presidente Peña Nieto debería aportar, como las aportaron los presidentes en Colombia, en Brasil, en Perú, cuando el mismo caso de Brecht, vinculado al señor Lozoya, explotaba en esos países y se abrían investigaciones por crimen organizado, y los presidentes, como Peña Nieto, tenían que declarar. Tenían que declarar, y en algunos casos eran acusados y fueron sentenciados, como el caso de 2 presidentes de Panamá y el caso de 4 presidentes de Perú. Uno se suicidó, Alan García, 3 presidentes de Brasil. Entonces, el caso de Brecht, si se procesa de acuerdo a las prácticas internacionales de países no necesariamente ricos, Perú, Brasil, México debería hacer lo mismo. Al menos lo deberían llamar a declarar para que este príncipe en Madrid regrese a dar cuentas de qué fue lo que sucedió con Lozoya e incontables casos de corrupción y delincuencia organizada vinculadas, que deberían ser aclarados, y el presidente debe acercarse, como hicieron todos los países, los 12 países que procesaron a un caso similar al que se le imputa a Lozoya. 12 países. En esos países los presidentes tuvieron que declarar. Así que yo le diría que si se comienza a procesar de la manera adecuada, tipificándolo adecuadamente, no vería ninguna razón para que este hombre no esté declarando lo mismo que Videgaray y toda esta gente que estaba en el gobierno previo. Usted, entonces, para dejarlo bien claro, lo que usted dice es que, de acuerdo con la información que usted tiene, Enrique Peña Nieto tiene en realidad escoltas de España, españoles,
a pedido del gobierno mexicano. A solicitud del gobierno de México. No porque lo estén, pues de alguna manera vigilando, sino porque más bien están en un rol de protección del expresidente Sí, Peña. no, claro, es un rol de protección, sí. Es un rol de protección, como tienen algunos presidentes cuando van a Europa, pero me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención que esté tan aislado de todos estos procesos vinculados a causas que yo estoy insistiendo que se deberían tipificar por delincuencia organizada. Entonces, todo el mundo en México está sujeto a un debido proceso con el principio de inocencia y todas las garantías que se deben tener en este caso de Lozoya, de su familia y demás, pero deberían estar siendo llamados a comparecer y a ser sujetos a un proceso en el cual yo no estoy viendo que esta investigación esté marchando hacia una red, hacia la investigación de una red criminal, ni del lado de la empresa Odebrecht, ni del lado de los políticos mexicanos que estaban alrededor de Lozoya y que interactuaron con Lozoya, y que el mismo Lozoya está ofreciendo colaborar con el Estado mexicano, con el sistema judicial mexicano, aportando nombres de actores a su alrededor que lo intimidaron, lo presionaron, lo usaron como instrumento. Estoy parafraseando lo que dijo en la audiencia. Entonces, esto es algo en el cual claramente Peña Nieto debería declarar en una causa penal en donde este hombre estaba directamente ligado al presidente. O sea, no hay otra lógica ni jurídica, ni judicial, ni lógica humana. O sea, tiene que serlo. O sea que el tema es que México ha estado tan acostumbrado a lo largo de la historia a simplemente tener estos mega casos contra el hermano del presidente Salinas, contra Javier Duarte o contra Elbester Gordillo, que terminaban siendo castigos políticos de impunidad, donde nunca se llegaban a las redes de políticos y empresarios que los rodeaban. Pero en los demás países de Latinoamérica, en donde esto se hizo bien, incluyendo Perú y Brasil, sí, o sea, no había manera, no existen estas causas en donde solamente se le imputa un delito a un señor, a su madre y a su hermana, y después simplemente se asume que el presidente de la República nunca va a comparecer para brindar testimonios o a ser sujeto a una investigación. Se asume de que sí va a ser sujeto a una investigación en todos los casos de otros países en donde, similar al caso mexicano, cambiaron los nombres nada más. Buscan a un Lozoya peruano, un Lozoya brasileño, un Lozoya colombiano, pero en todos los casos las investigaciones llegaron a los presidentes y a sus entornos políticos directos. Entonces no hay manera de salir de... En el caso de Brecht estoy hablando. ¿Usted no advierte que haya que el gobierno, bueno, específicamente la Fiscalía General de la República, vaya en la dirección que usted ha conocido en otros países? O sea, yo lo que advierto de usted es que ve muy poca voluntad para que se pueda inculpar a la red criminal que intervino, por ejemplo, en el caso de Brecht. Bueno, lo que pasa es que los hechos que nosotros observamos en las audiencias, en las imputaciones, no son compatibles con los hechos que nosotros teníamos conocimiento previo a estas dos audiencias. Por ejemplo, el doctor Santiago Nieto, desde FEPADE, cuando estaba a cargo de FEPADE, claro, comenzó a realizar una investigación en donde le costó muy caro, fue asediado, amenazado y despedido, pero en esa investigación él había llegado a calcular sobornos de $16.5 millones ligados a Lozoya, solo a Lozoya. Y acá aparecen $10.5 millones. Yo quiero saber dónde están los otros 5 millones. ¿Dónde están esos 5 millones? Pero primero, eso es un tema, digamos, objetivamente técnico. Tendrían que explicar cuál es la diferencia y por qué esa diferencia. Hay empresas no mencionadas, empresas pantallas, presuntamente empresas pantallas ligadas presuntamente a Lozoya, Secopan, la empresa Latin American Asia Capital Fund, que también no está mencionada, y la otra empresa Tocho.
ligado a cuentas bancarias en Liechtenstein, en Mónaco. Claro, con esos países sí hubo un vínculo entre la Fiscalía y esos países donde están las cuentas bancarias. Pero la Fiscalía de Brasil, cuando tipificaba delincuencia organizada, trataba de identificar no solamente a las cuentas bancarias por donde habían pasado los sobornos de cada político, sino también identificaba a todos los países en donde existía algún tipo de vínculo patrimonial, empresarial, cualquier tipo de vínculo, el cual incluye Rusia, en este caso de Lozoya, incluye otros países en donde todavía no se ha movido la Fiscalía, no ha obtenido ningún tipo de datos. Entonces, no hay una cooperación judicial mutua, como se dice en términos técnicos, con los 33 países que sí hubo cooperación judicial mutua, en el caso de Brecht en Perú, en Brasil y en otros países. O sea, yo no estoy viendo un paralelismo de activismo en la investigación de la Fiscalía mexicana como la que hubo de activismo en la Fiscalía peruana, brasileira, hasta argentina, colombiana. En el caso de Brecht, es el mismo caso. La tipología es la misma. Claro. O sea, llega Odebrecht, identifica un similar a Lozoya, le ofrece sobornos a cambio de contrataciones públicas de adjudicación directa, etcétera, sobre precios, y a partir de ahí se producen estos escándalos porque mucho de ese dinero va a parar a financiamiento de campañas electorales. En todos los países fue igual, es el mismo tipo. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es verificar como periodistas cómo se investigó, ¿no? A quiénes se acusó en otros países, cómo se investigó, cuántas cuentas se congelaron, ¿no es cierto? ¿En cuáles países hubo cooperación judicial? Porque la arquitectura de lavado de dinero que organizaba Odebrecht para que tú puedas procesar los sobornos y esconderlos era la misma. Usaban la misma división de operaciones estructuradas, así se llamaba, en Odebrecht. Utilizaban las mismas cuentas bancarias. Había un señor ahí que puedo darte el nombre después si desean, lo tengo por ahí, Mascariñas creo que se llamaba, que estaba a cargo de la unidad de esta división de operaciones estructuradas, donde era el encargado de buscar a prestanombres, ¿no? Para que estos prestanombres formen parte del directorio de estas empresas en las Islas Vírgenes, en Belice, y de ahí iban a parar a cuentas bancarias preestablecidas. Ellos ya tenían una arquitectura establecida internacionalmente, no importa el país. O sea, entonces yo no estoy viendo que la Fiscalía Mexicana esté abarcando esa arquitectura de lavado que nosotros hemos observado en Perú, en Brasil, y que es similar a la mexicana, ¿no? Claro. Más allá de que el señor Lozoya sea inocente o culpable, ese no es el tema. Yo me enfoco no en el señor Lozoya. Sí. Y, a ver, tenemos el caso que está siguiendo la Fiscalía en México, que tendría idealmente que llegar a Peña. Al mismo tiempo, estamos siendo testigos de la evolución del caso García Luna, donde ya está básicamente toda la cúpula policial de un expresidente, ahora Felipe Calderón Hinojosa, ahora han involucrado a Luis Cárdenas Palomino y a Ramón Pequeño García, con lo cual ya básicamente van sobre toda la cúpula de Calderón. Mi pregunta sería en el sentido que si usted tiene confianza de que aquellas autoridades sí vayan a ir por un expresidente, pero no me responda en este momento, permítame ir a un corte rápidamente y al volver a ver si pues aquellos sí van por un expresidente.